2 programas que venimos anunciando esta estelar presencia, ha venido la doctora Fuertes. Pero sabés que lo bueno se hace desear. Así dice. Y la gente se fue enterando en los programas que hoy iba a venir a hablar de todos los temas jubilatorios. Hace 15 días anunciándolo, ¿no? Y finalmente llegó. Llegó. Doctora Fuertes, ¿cómo le va? Hola chicos, ¿cómo están? Intentaremos dar lo mejor, vamos a ver qué sale. Muy bien, muy bien. Así que una gran visita y la verdad que es un tema, Juan, que siempre decimos que es un tema muy interesante porque nos va a tocar a todos y le toca a muchos. Esperemos que a todos nos toque, ¿no? Esperemos. Toquemos madera, vamos a llegar, muchachos. Yo me tengo fe. Pero bueno, a ver, doctora Fuertes, primero gracias por venir. A ver, me quiero jubilar. Doña Rosa, mi tía, se quiere jubilar. Obviamente vamos a recomendar que la llame a usted, como lo hacemos siempre. Usted siempre es muy generosa con las comisiones. Se quiere jubilar. ¿Qué tiene que hacer si se quiere jubilar? Además de ir a una abogada especialista como usted. Bueno, ante todo, buenas noches para todos. Les cuento, me quiero jubilar y tengo que saber qué requisitos se necesita para jubilarse. Son 2. La ley 24241 del régimen nacional establece en el artículo 19 2 requisitos. El primero es la edad. Los hombres tienen que tener 65 años y las mujeres 60. Pero ya empezamos con la primera discriminación. Yo sabés que eso no entiendo a qué responde. Aunque la ley le otorga la posibilidad a la mujer de continuar en actividad hasta los 65 años. Interesante. Y el segundo requisito son los servicios. La ley dice 30 años de servicios computables en un régimen u otro que sea compatible con el régimen de reciprocidad. Ustedes dicen, ¿qué es eso? ¿Qué es ¿no? eso? Sí. Suena complicado. Suena complicado. Entonces, por ejemplo, una docente trabaja en capital y años atrás trabajó en provincia. El Instituto de Previsión Social, lo que se llama el IPS. Entonces, hace un reconocimiento de servicios en el IPS y se toma en cuenta para el cómputo final de esos 30 años. Se suma nación y provincia. El IPS, que viene a ser como el ANSES de provincia. Claro, es el Instituto de Previsión Social. Es como ANSES está en el régimen nacional, el IPS está en la provincia de Buenos Aires. Entonces, si yo trabajé 15 años en provincia y 15 años en nación. A ver, 15 años y un mes, por ejemplo, en uno, determina qué caja va a ser la otorgante. Guarda ahí. Porque hay que tener cuidado con eso. Sí, porque si, por ejemplo, trabajaste 25 en Nación y 5 en IPS, es fácil la caja determinante. Con 30 años se puede jubilar la persona. 30 años. Y ahora les voy a plantear 3 casos, chicos. Por ejemplo, viene una persona y dice, doctora, no tenemos la edad, no tengo los aportes. Bueno, muy común eso, muy común. No tenés la edad, lamentablemente no te podés jubilar. Pero hay una excepción a la regla. ¿Cuál es? Aquellas personas que tengan 30 años de aportes, ¿sí? 30 años de aportes efectivos. ¿Qué significa? Sin adherirse a un plan de moratoria. En ese caso te podés jubilar 4 meses antes. Es lo que en ANSES llamamos la jubilación de feliz cumpleaños. Es decir, vos antes de cumplir los 65, 4 meses antes, o antes de cumplir los 60, 4 meses antes, iniciás el trámite, ¿sí? A la edad jubilatoria lo liquida ANSES. Pero, ojo, no van a tener retroactivo. Lo van a liquidar en ese momento. Claro. La segunda situación que se puede dar es, tengo la edad y tengo los aportes. Entonces, es muy común que las empresas manden los telegramas, las cartas documento, intimando a los trabajadores para jubilarse, más en esta época que está en pleno auge. Entonces, el artículo 237 de la Ley de Contrato dice que se tiene que cumplir con el requisito, sí o sí, de edad y servicios. Entonces, si un trabajador, suponte, tiene 25 años de aportes y la edad, no se puede jubilar sí o sí. ¿Por qué? Porque el empleador no puede obligar al trabajador a adherirse a la moratoria. Muy importante lo que está diciendo. Muy interesante. Está bueno, ¿por qué? Porque de esa manera vos le contestás mediante un telegrama laboral y podés continuar en actividad. Además, no es lo mismo un sueldo de activo que de pasivo, ¿sí? Claro. Además, el empleador generalmente no, en realidad la ley establece un plazo de 1 año máximo para que tramites el beneficio jubilatorio. Y si durante ese plazo obtuviste o no la jubilación, se extingue después la relación laboral sin derecho a indemnización alguna. Claro. Entonces, es importante detectar con antelación si reunís o no los 30 años con aportes para contestarle el telegrama. Bien, ¿sí? Entonces yo tengo 30 en aporte, con 50 años no me puedo jubilar.
pero tengo 40 años de aporte, con 65 años se pueden jubilar. Excelente. Perfecto, ahí estamos, hasta ahí llegamos. Ahí estamos bien. E inclusive, ¿sabés qué te puede pasar? El último supuesto, que tengas exceso de edad. Entonces, ¿cómo exceso de edad? Por 80 ejemplo, años, me quiero jubilar. bueno, muy bien, 80 años. Entonces, en ese caso, 80 años, si se trata de una mujer, excede 20 años, ¿sí? Entonces la ley dice, bueno, eso que vos excedes de edad, lo compensamos con lo que te falta de servicios. Por ejemplo, si tenés 80 años, exceden 20 años de aporte, 20 años de edad. La mitad son 10, ¿sí? Entonces, en vez de aportar 30 años de aporte, aportas 20. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Yo tengo una pregunta. Sí. Y por ejemplo, yo ya cumplí los 30 años de aporte, Sí. seguí trabajando. Ajá. A mí mi empleador nunca me notificó que quería que me jubile. Seguí trabajando. Primera pregunta. Si cumplo los 65 años, ¿se extingue mi relación contractual con mi empleador o hay que notificar? Dale. ¿Querés decirme la segunda? La segunda pregunta es, ¿qué pasa si me jubilo después? ¿No? Yo tengo 80 años y 50 de aportes. Y mira, primero, el empleador te tiene que notificar fehacientemente sí o sí con carta documento para intimarte a jubilar. Muchos empleadores notifican, cambian la categoría del trabajador, en vez de ser trabajador activo pasa a ser trabajador jubilado y después siguen en la misma empresa. Eso no es obstáculo, así que no hay problema. ¿Y la segunda pregunta cuál era? Y la segunda pregunta, si yo me jubilo a los, vamos a decir, 80 años, Sí. con 50 años de aporte, Sí. ¿tengo algún beneficio? ¿Cómo es? ¿O voy a cobrar lo mismo a pesar de que tenga más años de ¿Se aporte? capitaliza? ¿Cómo se En llama? realidad, antes de que salga lo que se llama el CIPA, que es la ley de movilidad, la PBU, la prestación básica universal, tomaba en consideración esto. Ahora, en realidad, eso te va a ayudar a lo que es el cálculo del haber inicial. Es decir, una persona que tiene, por ejemplo, 40 años de aporte, el haber se determina con las 120 últimas remuneraciones. ¿Sí? Es decir, que lo que interesa hoy por hoy es cuánto aportás más durante los últimos 10 años de tu vida. Ok. No sé Es si- clave los últimos 10, entonces. O sea Hoy que es clave. Si los últimos 10 fuiste un desempleado, Pero ojo, por eso te digo 120 últimas remuneraciones o rentas. ¿Por qué? Porque puede ser que vos hayas trabajado un intervalo, te reinsertaste en la actividad, entonces lo que se computa es lo que efectivamente ingresó al sistema. perfecto. Exacto. Ahí dijiste algo que es muy interesante, que yo me puedo jubilar. Yo digo, no, bueno, la persona que pasa... Estás viejo, pero no tanto. Se nota, ¿no? La barba. Los 65 años puede seguir trabajando. Sí. No es que ya está listo su casa, no sirve más. No hay problema. La empresa puede tenerlo. El artículo 34 establece la compatibilidad. Podemos trabajar en relación de dependencia como trabajador autónomo, pero hay una salvedad importante. Esos descuentos que nos hacen va al Fondo Nacional de Empleo. No va para incrementar mi haber jubilatorio con posterioridad. Ahora, como todo principio, tiene una excepción. ¿Vieron, chicos, que esto es así? En Argentina, ¿eh? Entonces, la excepción es los regímenes diferenciales. Es decir, por ejemplo, un chofer de colectivo. A veces los docentes, por la actividad que desempeñan, se jubilan antes e incluso en algunos casos con menos servicios. Entonces, en esos casos no se puede reinsertar nuevamente a la actividad laboral. Claro. Pero bueno, entonces se pueden jubilar y seguir trabajando. Eso es algo muy importante para tener en cuenta, porque a veces generalmente se jubilan a los 65 años y la dice, bueno, se acabó la vida, pueden seguir trabajando. 65 años hoy por hoy Hoy no por hoy. es Olvídate. mucha edad. Una persona re joven, 65 años. Exactamente. Doctora, siempre estuvimos hablando fuera de cámara del tema de las moratorias, ¿no? Durante los últimos 10 años ha habido varias moratorias que ha permitido que mucha gente sin aportes se pueda jubilar, y ha sido algo muy importante, un derecho muy importante para muchas personas. Muchas han terminado. Para la gente que nos está viendo del otro lado de la pantalla, ¿cuáles son las vigentes y cómo uno puede adherirse a esas moratorias? Muy bien. Hay dos moratorias, una es la 24476 y otra es la 26970, que es la que está en pleno auge, que ahora todo el mundo dice, ¿termina en septiembre? Sí, esa termina en septiembre. Termina en septiembre, Juan. Así que bueno. No llegamos a no esa. llegan a esa. ¿Qué necesito para uno y para la otra? Claro, entonces primero tenemos que ver quiénes se pueden adherir a esas moratorias. En la primera se puede adherir voluntariamente cualquier persona que quiera completar los años que le faltan de servicios.
Ahora, en la segunda, que es la 26970, que estábamos hablando que termina dentro de poquito, esta moratoria se creó para los sectores más vulnerables. Entonces, uno pide el turno en ANSES. ¿Y qué hace ANSES? Cruza los datos entre AFIP y se fija la situación socioeconómica de la persona. Entonces, si considera que realmente merece otorgarse ese beneficio, le da el turno. De lo contrario, no se lo van a dar. Por ejemplo, una persona que tiene una pensión, una viuda que cuenta con una pensión de haber mínimo. En ese caso no va a haber problema, se lo van a otorgar. Ahora, si está percibiendo una pensión de 20.000 pesos, lo más factible es que no tenga la posibilidad de que le otorguen el turno para iniciar esta moratoria. Pero sí va a poder entrar por la otra moratoria. Claro, pero acá hay un pequeño problema. Una vez que elegí una, no puedes ir por la otra. No, ese no sería tanto el problema, sino que los años que vos podés adherirte en la moratoria. Es decir, ¿qué periodos puedo yo adherirme a la moratoria? Expliquemos qué es la moratoria, ¿no? Porque no. Claro. Yo tengo una idea, pero. La moratoria es aquellas personas que no llegan a los 30 años, se anotan a este plan de facilidades de autónomos, entonces con ello pueden completar los años que les faltan. ¿Cómo se completarían esos años que les faltan? Con esta moratoria, por ejemplo, tengo 15 años, me faltan otros 15. Me anoto en esta moratoria, ¿sí? En la cual me adhiero a un plan de facilidades que pueden ser de 60 cuotas o al contado, de lo que uno desee. Que se descuenta después de la jubilación. Exacto. Así sería la se descuentan del haber, exactamente. En las dos moratorias es igual. Ahora, en la moratoria anterior, en la 24476, en esa moratoria las cuotas son fijas. En esta moratoria nueva, lamentablemente, son variables. ¿Cómo sería eso? Llegó la inflación. Claro, se fluctúan de acuerdo a los aumentos que hay del SICA, con la ley de movilidad hay aumentos y bueno, en virtud de eso también le aumentan las cuotas de las moratorias. Ahora, el tema también relevante a tocar acá es qué periodos, como me preguntabas vos, porque por ejemplo, en la moratoria anterior se pueden comprar periodos desde los 18 años hasta septiembre del 93. Entonces, en una persona muy joven, lamentablemente no se puede. Por ejemplo, vamos al caso práctico. Una mujer que en enero cumple 60 años, es decir, que es del año 56 la señora. Sí. Lo primero que tenemos que ver es cuándo cumple los 18 años, en el año 74, ¿no? Entonces, del 74 al 93 yo la puedo adherir a la moratoria, es decir, que puedo, entre comillas, comprar esos aportes de autónomo, ¿sí? Entonces, ahí va a tener 19 años en total, es decir, que no llego a los 30. Si es una persona que no tiene ningún aporte, lamentablemente no se va a poder jubilar. Ah, no es un dato menor eso. Le faltan En 11. cambio, con la nueva moratoria, en vez de ser hasta septiembre del 93, es hasta diciembre del 2003. Esa persona sí se va a poder jubilar. Bien. Eso es importante que lo sepamos. Lamentablemente se termina igual en la propia ley establecía la fecha en que culminaba la ley. Es decir, la propia ley establecía cuándo finiquitaba. Es decir, no es que es algo que salió abruptamente, sino que la propia ley lo establecía. Fue algo pensado para decir hasta este punto sí van a poder, después ya no. Claro, exacto. Mucha gente se adhirió a esa moratoria, la han consultado muchas personas. Sí, sí. Ha funcionado bien, Funciona ha habido muy- muchas trabas, digamos. ¿Cómo funcionó esa moratoria? Mira, es así. Es más expeditivo iniciar un trámite cuando uno no tiene ningún aporte. Es el mundo al revés, ¿no? Qué que increíble, cuando ¿no? tenés aportes. Yo no trabajo más. Tengo tenencia de aportes, bueno, por aquella fila larga. Es como no tengo todo, por esta. ¿viste? Es como todo, porque tal vez vos trabajaste 15 años en el Banco Ciudad y te tienen que verificar esos aportes, tienen que ir a los libros, a las actuaciones y demás, y de una persona que nunca trabajó, se fija en la liquidación del SICAM, si está bien, listo, a los 3 meses se está cobrando. Pero bueno, ¿Cuánto tarda más o menos un pedido de jubilación? Yo lo pido hoy. y depende cuánto trabajo en relación de dependencia presentes. Generalmente las jubilaciones que más demoran son los que tienen relación de dependencia porque van a verificar e inclusive puede ocurrir que salgan algunos periodos en la sábana de aportes y el trabajador dice, no, yo tengo una certificación de servicio que trabajé más. Muy bien, vamos a presentarla porque eso es o un recibo de sueldo. Claro, hay que ir a la empresa a pedir Las certificaciones de servicios. servicios. Igual la empresa tiene la obligación de entregarla cuando uno extingue la relación laboral. Pero bueno, no todas las empresas lo entregan. ¿Cómo es con los monotributistas?
¿Cómo es con los monotributistas? ¿Se pueden jubilar también? Sí, por supuesto. ¿Cambia algo? Porque estamos hablando de empleados de relación de dependencia. Y Es exactamente autónomos. lo mismo. El monotributista o el autónomo, suponte que tiene algunos periodos con deudas, existen artículos que permiten prescribir esas deudas y tal vez adherirse a algunas cuotas de moratoria que les resulta más económico. Es decir, lamentablemente los monotributistas generalmente llegan a un haber mínimo, no son haberes muy altos. Los haberes más altos vienen con relación de dependencia. E inclusive una persona que trabajó en relación de dependencia y otra parte independiente, esa parte independiente generalmente les baja el promedio del haber, porque autónomos lamentablemente baja mucho el promedio del haber. No hay que ser autónomo entonces, Juan. Una pregunta que me la han preguntado, valga la redundancia, es ¿cuántas jubilaciones se puede dar a una persona? ¿Qué quiero decir con esto? Aporto en provincia, aporto en capital, digamos, o aporto dos cajas distintas. Digamos, Se puede, no hay ningún problema. No hay incompatibilidad. No hay problema. Hay gente que, por ejemplo, tiene una jubilación en la caja de la policía, otro tiene una pensión en Nación. Es decir, no es que es incompatible eso, no hay ningún problema. Ahora, puede existir, como hablábamos al principio, incompatibilidades cuando uno quiera juntar una caja con la de ANSES. Es decir, hay cajas que son compatibles, como hablábamos del IPS, y hay otras que no. Entonces, se puede tener un beneficio en la caja de la policía, que es una caja distinta, y además tener, por ejemplo, una pensión en el régimen de ANSES. En ese sentido no hay problema. Bien. Y por ejemplo, yo voy a tirar un ejemplo. Yo soy juez. ¿Me puedo jubilar como juez con la jubilación de privilegio y además me jubilo en la ANSES o solamente la de privilegio? Generalmente los que son del régimen de tribunales, Poder Judicial, tienen cierta exclusividad que inclusive no pueden desempeñar tareas fuera de ese ámbito, excepto que haya se desempeñado con antelación en relación de dependencia y después haya desarrollado la tarea judicial, porque generalmente la gente que trabaja en tribunales no puede ejercer tareas fuera de ese ámbito. Claro. Una pregunta, el monotributista que decide jubilarse, ¿ese también puede seguir trabajando o ya no puede seguir trabajando? Sí, obvio. O sea, pero mirá vos, esa persona es importante que haga el trámite en AFIP como categoría jubilado. ¿Por qué? Jubilado activo. Jubilado activo. ¿Por qué? Porque no le van a descontar ni obra social, porque va a tener PAMI, ni tampoco le van a descontar seguridad social. Solamente paga el impuesto que corresponde a la AFIP. ¿Sí? Está clarísimo. Doctora, para ir terminando, estamos hablando acá de que esto es un tema que siempre tiene mucho movimiento en el ámbito legislativo, ¿no? ¿Qué proyectos de ley están en el tapete, se están presentados y qué cree usted que hace falta? Bueno, el primer paso, proyectos de ley. En principio dicen que cuando termine esta moratoria van a empezar a trabajar en un proyecto de pensión universal por vejez. Es decir, aquellas personas que no tienen aportes, sería un proyecto de universalizar esta pensión por vejez. Y a la vez también dicen que aquellos que tengan algunos años de aportes, por ejemplo, 20 años de aportes que no llegan a los 30, se les otorgaría un beneficio jubilatorio proporcional a lo que aportó. Bien. Lo cual implicaría modificar rotundamente el sistema previsional, porque tiene que ver con el cálculo del haber, hay que hacer una gran reforma legislativa. No significa que esté bien ni esté mal, significa que abarca mucho. Lamentablemente, la crítica que podemos hacer es que no tenemos un código previsional, sino que son todas normativas que se van enmendando unas con otras y que hace que a veces sea complejo y un tema muy específico, pero en principio sería eso. ¿De cuándo es la norma árbol? O sea, Es que en realidad, por ejemplo, antes del año 94 estaba la ley 18037 y la 18038. Después, en el 94 estuvo la 2441. Después sufrimos la modificación del SICA con la ley de movilidad. Es decir, que constantemente van sufriendo cambios la ley previsional. Pero bueno, lo importante es tratar de buscar una solución para mejor de todos y que realmente sea justa, ¿no? Porque me parece que está bien que se otorguen beneficios jubilatorios a aquellas personas que nunca aportaron, pero también pienso que sería oportuno que sea un cálculo para ver quién aportó 15 años, quién aportó 20, quién aportó
30, porque si no resulta injusto, ¿no? Quien aportó 30 cobra lo mismo, un autónomo que aportó 30 años va a cobrar lo mismo que una persona que no aportó. Entonces, bueno, surgen esas desigualdades. La que no aportó se le descuenta, digamos, ¿no? Sí, se le descuenta. No es que va a cobrar lo mismo directamente. Sí, pero tal vez durante el transcurso de 5 años, que dura la cuota de la moratoria. Claro. A ver, Juan, ¿quieres hacer una pregunta más? No, a mí me está resultando muy claro todo lo que está diciendo la doctora. La verdad es que es un tema complejo que lo está explicando con mucha facilidad. Y a ver, yo tengo la pregunta que vos le hiciste recién. ¿Qué es lo que vos creés que se tiene que modificar? A ver, por ejemplo, el 72% móvil tan famoso, 82. El 82% móvil, perdón, tan famoso, los casos que están esperando en la justicia que no salen. Hay bastante discusión sobre todo este tema, pero a ver, hoy tenemos una experta en todo lo que es derecho provisional. Perdón. ¿Qué es lo que vos creés que es la principal falencia o qué es lo que vos decís? Gente del Congreso, traten esto porque es realmente algo que hay que modificar. Bueno, no sé si soy una experta, doy mi humilde opinión desde mi experiencia. Doctora, por favor, doctora. No. Yo creo que un tema importante que vos dijiste es el colapso en el fuero de la seguridad social. Es decir, son 10 juzgados, 3 salas y están sumamente abrumadas. Por ejemplo, las salas están resolviendo expedientes de junio de 2014. Y hay gente en el medio, gente muy mayor, que tiene derecho a disfrutar de ese tanto el reajuste de su haber como el retroactivo y que se haga efectivo en el momento que lo puede disfrutar, no cuando realmente ya pasa el tiempo. ANSES trata de todo el tiempo presentar medidas dilatorias, desde interponer recursos extraordinarios y demás. Y además de eso hay que sumarle el colapso del fuero. Es tremendo. 3 salas es muy poco. Tengo entendido que van a firmar la creación de unas salas más, pero bueno, esperemos que se hagan efectivas lo antes posible. ¿Cómo el cambio de gobierno, no? Vos decías que el ANSES estaba dilatando todas estas cuestiones. ¿Hubo un cambio de política al respecto o siguen apelando y dilatándolo? En cuanto desde el punto de vista de los juicios de reajustes, esto sigue el mismo curso por ahora. Están liquidando expedientes. En cuanto a los juzgados, siguen de la misma forma el tratamiento, siguen demorando. En cuanto a lo que hace a los beneficios previsionales, está un poco revuelto en cuanto que uno se tiene que empezar a adaptar. Es como andar en bicicleta, que te subís y empezás de vuelta. No significa que esté bien ni esté mal, significa que es una readaptación. Tal vez el cambio de autoridades, cambios de sistemas hacen que, bueno, haya que readaptarse, pero bueno, esperemos que sea para mejor, obviamente. Esperemos. Y la última pregunta, y ya no la molestamos más. Sí. ¿Cómo ve usted el tema que siempre se habla, que se ha estado en tapete durante enero, el aumento de la edad para jubilarse? ¿Qué opinión tiene usted? Realmente estoy en desacuerdo, porque hay muchas personas que quedan sin trabajo a los 40, 45 años y lamentablemente les cuesta mucho reinsertarse al mercado laboral. Entonces, volvemos de nuevo al principio, estaría bueno un proyecto de ley para que se puedan jubilar realmente a los 65 o 60 con los aportes que tengan, pero que se jubilen porque necesitan tener un ingreso para vivir. El mercado laboral hoy está muy estricto, inclusive está con la gente joven, más aún con la gente más grande. A eso apuntaba un poco mi pregunta cuando te consulté por la fecha de la ley troncal del sistema provisional. Creo que habría que actualizarlo un poco. Hoy por hoy la gente vive mucho más, trabaja mucho más, está en mejores condiciones. Yo lo veo a mi abuelo casi a los 90 años y está hecho un pibe, como dirían algunos, y trabajó hasta los 85 años. Pero está bueno que se pueda darle la opción de que se jubile y siga trabajando, porque él está bien, porque tal vez él tuvo la posibilidad de seguir trabajando, pero hay mucha gente que está desempleada y no puede reinsertarse al mercado y tampoco tiene una jubilación. Entonces, en ese sentido, es necesario que se jubile a los 65 o 60 y después, como la propia ley lo dice, hablamos de las compatibilidades, te reinsertás al mercado y seguís trabajando, porque aparte de trabajar te hace sentir vivo, te dignifica, te sentís bien, pero sin perjuicio de eso, estás cobrando la jubilación, son 2 haberes, el haber del activo y de jubilado. Habría que ver también si se puede hacer una idea que se me acabó de ocurrir, que se siga aportando a aquel que sigue trabajando y eventualmente cuando llegue, si hoy está en 65, 75, cobre un haber tal vez mayor. Claro, hoy eso no lo permiten. Esa plata
al Fondo Nacional de Empleo. Es decir, no te permiten un reajuste individual. ¿Y ese dinero para qué se utiliza? Porque en realidad el ANSES, en este caso, es un sistema solidario. Los activos alimentan a los pasivos. Es decir, como es un sistema que va en cadena, precisamente por eso pasa eso. Entonces, lamentablemente, si no pasara eso, sería muy difícil por el tema de los recursos, de obtención de los recursos. Claro, siempre se habla de 2 activos por pasivo. ¿Cuál es el número ideal para solucionar este tipo de cuestiones? Doctora Fuertes, muy claro, muy didáctico. La verdad, Se nota que docente. ya voy a ir a asesorar a alguien en materia previsional. No, hay que llamar a la doctora. No, llamen a la experta, para algo trabaja, estudia en esto, es la persona que sabe. No perdonás una, Juan, que la querés toda para vos. Es Y impresionante. hay que ir ganando de a poquito, ¿no? Es terrible. Doctora, muchas No, gracias. gracias a ustedes, chicos. Bueno, Juan, ha sido un programón. Hoy hemos hablado de Uber, hemos tenido una especialista en materia previsional. La Temas verdad que bastante lindos hoy fueron. siempre me gustan los 13 a mí. Son como es una fecha que es buena. Se me ocurren muchas cosas para contestar. Dejémosla ahí. Pero bueno, Juan, será hasta la semana que viene. Gran programón y bueno, estamos Nos viendo. vemos la semana que viene.